de trabajo, porque a la gente grande también le gusta laburar y participar y qué sé yo. Entonces ahí tenían la gente de nuestros mayores la posibilidad de de seguir su vida, laburando y haciendo cosas en un ambiente de naturaleza total, que hoy es el Parque Pereira ahora, mal explotado ahora por los hermanos bolivianos haciendo hortalizas de todo tipo y color, destruido todo ese maravilloso proyecto. Y detrás del Parque de los Derechos de la Ancianidad, Parque de los Derechos de la Ancianidad, estaba la ciudad de los niños en Gonet. ¿Sí? O sea que muchos abuelos los fines de semana iban a jugar a la ciudad de los niños con sus nietos. ¿Sí? Entonces nunca rompíamos los vínculos de familia. Por más que los abuelos vayan a pasar ahí semanas y semanas, porque además no era un geriátrico, no era un depósito de viejos, sino que era un parque de actividades para la tercera edad, para nuestros mayores, que nunca PAME, ningún boludo se ocupó de ver de cómo fuera esa historia, ¿no? Así como la ciudad infantil, que nada tiene que ver con la ciudad de los niños, son dos conceptos distintos. Las ciudades infantiles se ocupaban de la capacitación política de nuestros jóvenes entre los 8 y los 14 años. Había una acá en Buenos Aires y 4 más en el interior, Córdoba, también Rosario, también Chaco, ¿sí? También en Mendoza, ¿sí? Y había en total 5 ciudades infantiles montadas como si fuera un municipio, donde había un parlamento, había una sede de gobierno municipal, y los chicos iban a aprender política. Cómo participaba el pueblo en la política. Se educaba desde los 8 a los 14 años. Cómo educar. Y a veces uno se sorprende, algunos compañeros dicen, no, ¿viste que en Suiza, en Lucerna, hay escuela política para los chicos? Acá si hoy le digo a cualquier mamá progre o liberal, digo, los chicos pueden estudiar y más o menos te pueden llegar a asesinar. Sin embargo, los suizos copiaron, porque ellos en 1972 pudieron disponer de un plan quinquenal de Perón, que Perón se los dedicó a ellos, formaban parte del bloque de países no alineados. Suiza, Suecia, Finlandia formaban parte del bloque de países no alineados y aparte contribuían económicamente con el Fondo Latinoamericano de Liberación, que conducía el compañero Julio Gallego Soto, que hoy también siempre trató de poder recordar, conmemorar a estos compañeros. Julio Gallego Soto, que fue realmente el secretario privado de Perón y el apoderado de Perón. López Rega no tenía nada que ver, era un mayordomo, si se quiere, un empleado doméstico con alguna otra categoría, pero nada más. ¿Sí? Julio Gallego Soto fue el secretario privado y el apoderado de Perón. Decía Perón, cuando un hombre se desprende de su personalidad para crear una personalidad colectiva, es porque no tiene intenciones ni individualistas, ni discrecionalistas, y menos aún personalistas. Por esa razón, señores, nosotros no adoptamos ni una doctrina, hemos querido orientar al país en una dirección. Los discrecionalistas son siempre enemigos de las doctrinas, ¿sí? No les gusta que un gobierno tenga doctrina. Compañero Juan Domingo Perón sanciona primero, declara el pensamiento filosófico de la Revolución Justicialista, 9 de abril de 1949, sanciona una ideología donde establece los derechos de familia, los derechos de trabajo, compañía. A ver, el derecho a la protección económica de la familia. Derecho a la protección económica de la familia. Volvimos a vivir a las cuevas y a los árboles. ¿Cómo puede una mujer, se acuerdan de Gaia, que la secuestró una persona con retraso mental, se la llevó con una bicicleta hasta Merlo, no sé hasta dónde, y la madre vivía durmiendo con cartones en la calle? ¿Dónde fuimos a parar, digo? Si la humanidad tiene un grado de evolución, después no involuciona como acto seguido, excepto como una guerra, como la Segunda Guerra Mundial. Y así todo se recupera a través de actos evolutivos, como el trabajo acumulado. ¿Cómo puede ser que después de haber dictado el derecho constitucional, la protección de la familia, el Estado, el Estado somos todos, obviamente, pero el gobierno nacional está obligado a cumplir con la Constitución y proteger a esa familia que está en situación de riesgo social, o riesgo económico, o riesgo alimentario? ¿A dónde hemos caído, carajo? Que tenemos que honrar la deuda y no al pueblo. Eso no se entiende, esa relación tan insana de la economía.
Vivimos una economía insana, es decir, no es salubre, ¿sí? O sea, es una economía que permite matar, ¿sí? O sea, que un boludo diga por televisión, bueno, el gobierno de la Cava no pudo contener a esa bebé que murió a metros de la entrada de la Casa Rosada, tampoco estuvo el Estado Nacional ni el Estado Provincial a la altura de las circunstancias, porque ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Así que si tengo un infarto, me van a decir, bueno, hay que ver si las condiciones estatutarias están... Pará, Franco, ¿de qué estamos hablando? O sea, tienen las neuronas apagadas, ¿sí? Entonces, no pueden ser dirigentes o referentes de un proyecto nacional y popular, pues no están dentro de esa categoría, simplemente por razones doctrinarias, ideológicas y filosóficas. Decía Perón, cuando un hombre se desprende de su personalidad para crear una personalidad colectiva, es porque no tiene intenciones ni individualistas ni discrecionalistas, y menos aún personalistas. Por esta razón, señores, nosotros no adoptamos una doctrina, hemos querido orientar al país en una dirección. Los hombres que hacen uso adecuado del racionalismo son siempre partidarios de ese sector de la organización humana, porque del racionalismo surge siempre la verdad, que es la única realidad. Por el contrario, del idealismo ha retorcido la idealidad imponiendo la mentira que proyecta la idea sobre la realidad concreta. De allí nacieron los discrecionalistas, los personalistas, y hablan muy bien, pero no hacen nada. Desde el idealismo, el capitalismo y su primo hermano, el marxismo, por imponer ideas, han envenenado la tierra, el agua, el aire y además algo peor, el alma de la gente. ¿Sí? Entonces, hoy lo visten de posverdad. Entonces, de aquel pensamiento aristotélico y tomista, que es la base filosófica del derecho argentino, entre otras cosas, que la única verdad es la realidad, es un valor absoluto, igual que el amor. Amar es el ejercicio del amor, pero el amor es un valor absoluto. ¿Sí? O sea, puede haber diferentes tipos de amor, sí, por supuesto, pero en el acto, no en la potencia. Como potencia, el amor es uno solo. En el acto, el amor puede ser diverso, ¿sí? Pero es absoluto. El posmodernismo crea las realidades relativas. Entonces no hay una sola realidad, sino que puede haber planos de realidad, o sea, entrar un poco en el Matrix, en la película de ciencia ficción, ¿sí? Y seguro que alguno se la cree. También esta semana se cumplieron 44 años de la primera huelga general. Estamos dando vuelta con el 1 de mayo, ¿no? De la primera huelga general que le hace a la dictadura militar, encabezada por Saúl Ubaldini. Y algunos dicen la Comisión de los 22, le quiero aclarar un poco, la Comisión de los 25, la lista verde famosa, la crea José Rodríguez, ¿sí? Después de que el secretario general de Les Mata, después de que Les Mata cayó en manos de cualquier cosa, de la socialdemocracia, después que lo matan a Henry Klosterman, que era un humanista extraordinario, compañero extraordinario, ahí por City Bell tiene un atentado y lo matan en los 70, ¿no? Ahí nace el grupo de los 25, después se sumó camioneros y un montón de gremios medios chotos, que no eran peronistas, eran socialdemócratas y traen la Fundación Friedrich Ebert para dar cursos de conducción sindical en la CGT, cambiando el eje, porque ¿cuál era el problema? El Movimiento Nacional Peronista tenía 4 cuerpos orgánicos: la Confederación General Económica y la Confederación General de Trabajo, encargada de desarrollar el capítulo industrial de la Revolución Justicialista. Después teníamos la Confederación General Universitaria, dedicada al desarrollo del capítulo científico de la Revolución Justicialista. Y por último tenías la Confederación General de Profesionales y Técnicos, dedicada a desarrollar el capítulo tecnológico de la Revolución Justicialista. De esta manera, los 4 cuerpos orgánicos del Movimiento Nacional Peronista, que además delegaban y formaban el Consejo Superior, estaban dedicados al desarrollo de la revolución, no a una masturbanda que debate a ver cuál es el mejor caballo que podamos crear y termina siendo un camello. No había forma. Cuando Perón decía siempre, cuando vos querés que algo nos haga, crear una comisión que después de un largo debate el producto equino termina siendo un camello, ¿no? Eso digo, y hay una diferencia enorme entre el equino y el dromedario, ¿no? Pero digo,
Esto fue lo que trataron de estos muchachos con el Grupo 95 de disolver, o sea, la CGT, a ese vino tinto meterle soda, y es una bebida argentina muy tradicional, el vino con soda, pero no es vino con soda, es otra cosa, ¿sí? Parece igual, pero no es distinto. Entonces lo disolvieron y terminaron en esta CGT que es insípida, no tiene sabor, no tiene capacidad de movilización. La última movilización que hizo la CGT, yo hablando con un compañero dirigente de ahí, no voy a citar el nombre, le digo, ¿cuál es la consigna de lucha de salir a la calle? Y no, mirá, estamos viendo, entonces le digo, mirá, sí, es salir a combatir contra los hombres malos que hacen cosas feas. No se sabía realmente a qué se refería. Los peronistas no olvidamos al verdadero padre de la democracia que lejos de pactar con los genocidas, no los enfrentó. Viva el movimiento obrero, compañeros, en el corazón trabajador de Juan Domingo Perón y Saúl Ubaldini. Este 1 de mayo nos merecemos realmente ver qué pasó con todo esto. Vamos a escuchar, si tenés en punta, a Tato, a ver qué nos dice de aquella época. Tato Boris. Se ha destruido también, no se han destruido las casas. A ver. Los jóvenes no lo saben, pero después de la Segunda Guerra, allá por los años 40, éramos el mejor país del planeta. Teníamos lingotes de oro en los pasillos del Banco Central, petróleo en la Patagonia, trigo en las pampas chatas y morfi en todas partes. No nos faltaba nada. La avenida más ancha del mundo y la avenida más larga del mundo. El bife de chorizo, Fangio, Leguizamo, las luces de corriente, la mejor pizza, las mejores minas, el dulce de leche y el peso moneda nacional. Al revés de Europa, que era chiquita y estaba hecha pelota, a nosotros nos sobraba espacio, nos sobraba tierra. Teníamos un país holgado, varios talles más grandes para cuando creciéramos. Chicos, esto era así, y si no me creen, pregúntenselo al nono. Ahora puede volver los cobatos, siempre, pero siempre hay un pero. El problema era que este país estaba habitado por nosotros y a nosotros habían dicho que éramos todos super piolas, y así no fue. Y aún hoy se piensa que la guita no se hace laburando y así no va. Por eso, todos quieren currar y los funcionarios no se quieren ir, se quieren quedar. El gobierno es un lugar seguro, nunca nadie va preso. Aquí no hay Watergate que te haga temblar. Si Richard Nixon hubiera estado aquí, andaría por la 8ª presidencia, te lo juro. Somos de terror, vea, coimeros hay a patadas, pero tipos que ofrecen coimas, hay muchos más. El ocurro con el Estado. ¿Quién es más corrupto? ¿El corrupto que se llena los bolsillos o el corrupto que le llena los bolsillos al otro para luego llenárselos él? ¿Qué fue primero? Y bueno, vamos a hacer una pausa musical, porque ya son 8:30. Vamos a cambiar un poco la yerba del mate o no, o calentar el agua o calentar el café. Así que vamos con un tema musical que es emblemático de este programa, que es la Marcha Compañeros. Gracias. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas, y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general Evita. Sos el fuego que quema sin la llama, sos todo sentimiento que nace desde el alma. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas, y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general Evita. Compañero, luchaste por la gloria, hiciste un país nuevo, por vos cambió la historia. Compañero, por todas tus conquistas,
Evita, por el amor eterno, al general Evita. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Radio La Voz, aquí desde el norte del país, en Salta, departamento Anta. Estamos a 200 kilómetros de la frontera y estamos muy cerquita de la provincia del Chaco. Infosiberia. Forma parte de nuestro estado de noticia, por eso es importante el rol que cumplimos nosotros desde la radio con Infosiberia para decirle a la gente la noticia al día, fresquita todas las mañanas y después a la una antes de irnos, un informe que a Dios gracias nos viene bien y la gente nos acepta y nos recibe con buen tino. Radio Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Justicialismo peronista. La voz del pueblo de Perón. En Caput. Bueno, compañeros, nuevamente en el segundo bloque de Justicialismo Peronista. Recuerden que podemos conectarnos, ¿sí?, y escuchar por www.radiocaput.com. En WhatsApp podemos comunicarnos al 11 65 16 4446. También por YouTube nos pueden ver por como Radio Caput, ¿sí?, por el canal de Radio Caput. En Facebook Radio Caput también. En Twitter @CaputRadio. En Instagram @CaputRadio también. Y nos pueden mandar mensajitos al 11 32 05 88 13, ¿sí?, que es nuestro vínculo con Infosiberia. Así que los que quieren recibir el diario, diariamente por WhatsApp, pueden comunicarse al 11 32 05 88 13. ¿Correcto? Gracias, Chino, porque si no nos tenemos que comunicar, estar más vinculados. También me pueden mandar mensajes por WhatsApp al 11 6227 1972. 11 6227 1972, que es un año, obviamente, donde celebramos el 20, el Día de la Militancia, el regreso del compañero del general, nuestra conducción eterna, que es el general Juan Domingo Perón. Digo compañero porque fue el primer compañero, el primer trabajador, ¿sí? Así que, y queríamos escuchar un audio sobre el mensaje de Evita a los trabajadores chinos, si lo tenemos ahí en punta. No nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidora de los vendepatrias que han explotado a la clase trabajadora y entregan al pueblo con la misma tranquilidad con que han vendido el país sus conciencias. Que estén alerta. El enemigo
y los vendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. Y tenemos que volver a esto, porque Evita ya anunciaba que los vendepatria te ponen a tocar el timbre al Departamento de Estado de los Estados Unidos para crear las condiciones de un golpe de Estado. Ir al Fondo Monetario Internacional, como denunció Sergio Chodos, a estos idiotas, a estos traidores a la patria, que en un acto de sedición contra el Estado argentino, contra el pueblo argentino, no tuvieron la mejor idea que recomendar al Fondo Monetario Internacional, a Alfonso Pratgay, Lacunza, todos estos boludos, traidores, son unos HDP, pero ya de genética, estos son nietos de hijos de P. Entonces, no tuvieron mejor idea que decir que el Fondo Monetario Internacional atentara directamente contra el gobierno nacional, para crear un estado de conmoción social y un golpe de Estado. ¿Sí? O sea, ya los tipos sofisticaron de tal manera que van por ese camino. Y tenemos un problema que tenemos que resolver rápidamente desde el movimiento de la peronista, que es cómo reparar este Estado roto. Cómo reparar rápidamente este Estado roto. En principio tenemos que definir, yo siempre insisto en el concepto de que el Estado somos todos los argentinos, incluso los aún por nacer. Y los gobiernos son los conductores y administradores transitorios cada 4 años de este Estado que somos todos. Entonces, me da por allá, cuando escucho a algún boludo periodista que con cara de inteligente dice, no, bueno, la culpa la tiene el Estado, como si él no fuera parte del Estado. Es como los otros que son iguales, que dicen, esta semana que viene viajamos al interior, así que vivís en el exterior. Entonces, esa falta de criterio, esa mirada unitaria, de decir el Estado, tiene la culpa del Estado, porque yo soy Pablo Roca de Techín, y como no formo parte del Estado, pues es una figura corpórea, debe formar parte de la legión de los no sé de quién, pero no son seres humanos, por lo tanto, ni tampoco habitan en Argentina, por lo tanto no forman parte del Estado. El Estado no es el gobierno, el Estado somos todos, es la sociedad organizada como nación. Eso es el Estado. Y los gobiernos son los conductores y administradores transitorios de ese Estado cada 4 años. Cada 2 años tenemos elecciones de medio término para poder emprolijar el otro poder público, que es el legislativo, a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional. Pero en realidad el Estado organizado por la Constitución Nacional, que nos regula como cuerpo de derecho, y las leyes como la Nación Argentina, de la que somos responsables como ciudadanos argentinos de elegir en cada turno los mejores que nos gobierne a este Estado que conformamos todos. Ahora sí existe nunca como ahora un Estado roto, porque no funciona el principio fundamental del sistema democrático, de que existen 3 poderes públicos constituidos como funcionarios del gobierno de estos 3 poderes. Hay otros boludos que dicen, no, yo fui legislador, no fui funcionario. Como si el poder público legislativo no fuera parte de un gobierno. Que la República como concepto de nación se maneja con 3 poderes públicos. Todos aquellos que conforman los poderes públicos se llaman funcionarios del poder público. Entonces tenemos funcionarios legislativos, funcionarios ejecutivos y funcionarios judiciales. Todos son funcionarios de un gobierno que conduce la nación, ¿sí? Organizada jurídicamente como un Estado argentino del que conformamos todos, organizados jurídicamente como nación, a partir de qué, de nuestra Constitución Nacional. Cuando ese Estado está roto, es porque no funciona el principio fundamental del sistema democrático que regula a esa nación y que gobierna a esa nación a través de los 3 poderes públicos, constituidos como funcionarios del gobierno de estos 3 poderes públicos, y que se autorrespetan de manera independiente. Por eso se dice siempre independencia de los poderes, y que el presidente de la nación es quien conduce y toma las decisiones dentro del modelo de gobierno que votó el pueblo, el Estado, que votó el Estado Nacional,
para ser administrado, ¿sí? Porque para eso los ciudadanos lo han votado, y que los otros poderes públicos se han convertido hoy día en un sistema criminal y mafioso, como es juzgar a la vicepresidenta de la Nación de manera arbitraria y dictar sentencias persecutorias y falsas con la corrupción de todo un sistema político, judicial y además mediante el sistema de desinformación pública, y que llegan hasta el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta, que tuvimos el placer de escuchar esta semana en el Teatro Argentino de La Plata, ¿sí? Y que todos desean, como digo yo, tenemos la candidatura de Cristina agarrada de los dientes, a ver si se puede dar la posibilidad de que la compañera vuelva a presentarse a un tercer periodo de gobierno, que sería tal vez el ideal para poder acomodar los melones de este carro que se llama Estado Nacional, desde que formamos todo. A ver si podemos acomodarnos en ese carro, todos los melones que somos los ciudadanos argentinos, para ir para adelante y desarrollar de una vez por todas nuestro país. Para eso, el pueblo argentino está buscando su conducción. Y todo indica que la conducción más adecuada, sensatamente con criterio de sentido común, ¿sí?, es la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, en eso estamos. Y la buena nueva, es que además la compañera, a través del Instituto Patria, promueve una escuela de formación justicialista, una escuela de cuadros políticos. Perón ahí en 1952, bueno, la compañera lo cita en su discurso, constituye la Escuela Superior Peronista, y en la primera movida tuvo una currícula de 51.000 escriptos en todo el país, 51.000 cuadros políticos que se inscribieron para formarse, filosófica, ideológica y doctrinariamente, ¿sí? Pero además, al lado, cruzando la vereda, cruzando la calle de vereda a vereda, estaba la Escuela Superior de Gobierno y Administración Pública, porque a esos compañeros que se formaban ideológicamente había que darles también formación de estadista, de Estado. Cuando hablamos de estadista, es aquel especializado en conducir el Estado, ¿sí? Pero entonces había una escuela superior peronista y había una escuela superior de gobierno y administración pública. De esa manera, el compañero que se formaba con la vocación política de contribuir a la conducción del Estado tenía una formación completa, terminada, ¿sí?, ideológica y técnicamente, ¿sí? Por eso digo, generalmente vemos en los municipios principalmente la imposibilidad de procesar los temas sin profundidad política y sin profundidad técnica. ¿Saben por qué? Porque políticamente no están formados, no saben cuál es la ideología con la cual gobierna, y técnicamente tampoco. Entonces, o procesan los temas con profundidad política y sin profundidad técnica, o al revés, con profundidad técnica y sin profundidad política. ¿Por qué? Porque les falta formación. Entonces, para mí es una bendición que se haya puesto en marcha esta escuela de formación justicialista. Harán los radicales lo propio, harán, el PRO no sé en qué te puede formar, pero suponete que tengan suerte y alguna idea, qué sé yo. Y la de Milei será asesinar, matar, vender órganos de los pibes, qué sé yo. Bueno, tendrán su carrera de formación ideológica en esos campos tan maravillosos del odio, y después verán cómo se instrumentan todas estas cuestiones de saquear el Estado, qué sé yo, en fin, dolarizar la economía para que no quede nada. ¿En qué se basa la dolarización de la economía? En que nuevamente haya un gobierno que securitice, significa ponga en situación de garantía todos los bienes del Estado para que Estados Unidos mande una partida de dólares y con eso tener moneda circulante, no la moneda circulante, no el dólar como pasó en Venezuela en estos últimos años. No, la inflación destruyó el Estado venezolano. No, las empresas de Estados Unidos te ofrecían dinero electrónico para que vos compres y vendas los bienes más caros en dólares, y después para ir a la verdulería tú usabas el peso venezolano. ¿Está? Lo que pasa es que al amigo que gobierna Venezuela, a Maduro, no le sacabas un litro de petróleo. Acá te entregan todo, el litio. O sea, fíjense que hoy Jujuy, por la explotación del litio, el Estado jujeño, que son todos los jujeños que están ahí,
percibe el 3 por el que se afana el litio, vamos a hablar directamente, el que se roba, el que saquea el litio en Jujuy, paga por saquear y por robar el litio el 3% de lo que vende. Del litio que vende, el 3% se lo da a los jujeños, bajo concepto de robo. Esto es lo que pago por robarte, el 3%. Y armaron una empresa minera, porque además en Jujuy se produce mucho mineral de hierro, una empresa estatal, que percibe por todo lo que roban, que se llevan todo el hierro de Jujuy, todos los minerales que hay en Jujuy, el 8%. Entonces, este es el modelo de Milei, lo que viene, ¿no? La belleza. Que además ya lo meten en cana, como el caso de Milagro Sala, que el perro que está ahí en ¿cómo se llama? En Jujuy, está en eso, está saqueando el Estado con impunidad, armó una empresa de cannabis para el hijo, que también es otro proyecto que tiene futuro, y nada, hace lo que quiere, ¿tá? Y cuando vos tenés reacción, te mete en cana, porque la Suprema Corte de Justicia la digitaliza a él, ¿no? Tenemos que empezar a preguntarnos, compañeros y compañeras, si estas consecuencias que venimos describiendo serán permanentes o si llegará alguien para organizar y movilizar al pueblo en este estado. Por eso vine siguiendo detenidamente el encuentro con Cristina y en el Teatro Argentino de La Plata. De manera distinta, ¿sí?, a la situación de la realidad de este estado de la nación. O también puede ocurrir que algunos de los colapsos sociales que puedan producir un cambio drástico, que hoy no estamos visualizando, pero que puede estar a la vuelta de la esquina. No hay que confundirse. Tenemos un pueblo tolerante que goza gracias a que pasó el peronismo de cierta mansedumbre y que los movimientos sociales han servido como válvula de escape para alguna que otra cuestión. Pero tampoco hay que confundirse, ¿sí? No hay tiempo para aventuras de liberales pelotudos, ¿no? Cuando murió Juan Domingo Perón y fue derrocada Isabel Perón, cayó el modelo social peronista, o sea, de justicia social, de acumulación socioeconómica con justicia social y la ascendencia con movilidad social, de la que siempre habla Cristina, una cultura por la que siendo joven, si laburabas y estudiabas, tenías un porvenir y un futuro venturoso y asegurado. Y entonces se impuso la última dictadura genocida y a esos jóvenes que podían militar ideológicamente y construir un país distinto, y si estudiabas y laborabas tenías un futuro venturoso asegurado, le pegaron una sacudida y, excepto las 30.000 víctimas desaparecidas, que yo pienso que pasan las 46.000, nadie sabía concretamente qué estaban dispuestos a hacer estos animales, estas bestias de la dictadura militar. Dieron el golpe de Estado según la tradición del gobierno de facto, instituido por la acordada de la Suprema Corte de Justicia. Ya venían haciendo macanas o cagadas desde el 16 de septiembre de 1930. Cuando lo voltean a don Hipólito Yrigoyen, bueno, la Suprema Corte da una acordada por la cual dice, no, está todo bárbaro. Esto es un gobierno de facto. Además, le dan legalidad al golpe de Estado, ¿sí? Y a Hipólito Yrigoyen intentaron que se muriera, llevándolo preso a la isla Martín García. Después lo trajeron y a poco tiempo murió, por cierto. Y luego, yendo de menor a mayor, solo ese 24 de marzo de 1976, se produjeron en 24 horas 8.000 operativos de detención, desaparición y asesinato de jóvenes militantes políticos, sindicales y dirigentes. Luego la suma criminal ascendería a inusitados números que aún no se terminan de establecer y que superan ampliamente, como dije recién, los 30.000 desaparecidos. Todo fue pautado y organizado luego del fallecimiento del general Perón, Juan Domingo Perón. El primer sostén leal de Isabel fue su secretario legal y técnico, el querido compañero Julio Carlos González, y el 13 de septiembre de 1975 fue desplazada del gobierno, aduciendo que tuviera un cuadro de enfermedad, cuando le metieron un cachetazo, una piña, por negarse a firmar el ascenso a general de brigada de Rafael Videla. Esta es la verdad, ¿sí?, contada directamente por mi compañero, que es coterráneo mío, nacido también en Lanús, querido Julio González. ¿Tá? Julio González estuvo detenido hasta el 13 de abril de 1983, por si a uno le queda alguna duda, ¿por qué?
porque conocía muchas intrigas palaciegas que mandaban en cana más de uno. Y además por delito de lesa humanidad. ¿Sí? Porque pegar una trompada a la compañera Isabel Perón para dejarla casi 7 minutos inconsciente en el piso, eso le hace un pusilánime, cobarde, hijo de puta, nada más. Lo digo así directamente, si quieren le pongo nombre y apellido. Pero no quiero herir susceptibilidades de nadie, de ningún descendiente de Antonio Cafiero, ¿sí? ¿Tá? Pero también lo digo, por la duda saber si hay algún confundido o entenado, ¿sí? ¿Ok? Todo fue pautado y organizado, lo dije, y el 13 de septiembre del 75 fue desplazada el gobierno con el fin de preparar la previa al golpe, que luego fuera el 24 de marzo del 76, golpe que inicialmente había sido pensado para el mes de enero de 1976, pero dijeron, mejor nos tomamos unas vacaciones, nos vamos de vacaciones a la costa y después damos el golpe. Para ello a la presidenta Isabel Perón se le impuso una licencia médica, entonces se inició un periodo de licencia de 27 días. Pero fíjense qué casualidad, qué pintoresco, en compañía de las esposas de los comandantes de las 3 Fuerzas Armadas, ¿sí? La esposa de Videla, la de Macera y de Brigadier Fautario, de Fuerza Aérea. Casualmente por las 3 esposas de los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas. La señora de Videla contenta porque, si bien Isabel no firmó el ascenso del marido, ya Luder, que era el presidente provisional, firma el ascenso del marido, mandan los pliegos al Senado y es ascendido a teniente general. Por lo tanto, era el jefe del ejército. Si no, no podía llegar Videla y ahí tenían un problemita con el golpe de Estado. Porque las mayores operaciones en el territorio le iba a ser el ejército. Y fundamentalmente el tercer cuerpo de ejército conducido por Galtieri en la ciudad de Rosario. Que después tenía otras, porque cuando comenzó el narcotráfico, que funda Macera, en la zona franca de Bolivia, había todo un trasfondo de negocios con la mafia italiana, compañeros. Esto hay que empezar a develarlo. Yo quisiera que Rocco Carbone, hay compañero también, diputado provincial de Santa Fe, buenísimo, Carlos Rosás, que empecemos a develar un poco la historia y a separar la realidad de la ficción y aplicar la lógica pura, porque si no, el pueblo parece que viviera un estado de inocencia puber, preadolescente, y no se sabe quién carajo es qué. Entonces es muy importante que empecemos a volcar datos y a probar datos para saber de que el Tren Blanco de Santa Cruz no nació por casualidad. El narcotráfico terrible que tiene epicentro en Rosario, que vive permanente en estado de criminalidad. Comenzó con la dictadura militar. Para eso hubo que derrocar a Isabel. Para eso hubo que derrocar a María Estela Martínez de Perón. ¿Por qué? Porque había dictado una ley de combate feroz contra el narcotráfico. Y los números no cerraban para poder exportar lo que hoy asciende a 1.200 kilos por semana. Desde el puerto de Rosario al puerto de Reggio en Calabria. ¿Sí? Gobernado, ¿por qué? Por la Andrágueta. ¿Sí? Custodiado, ¿por qué? Por el primer comando de la capital de San Pablo, que conformaron durante el gobierno de Bolsonaro los altos mandos militares de Brasil. ¿O creen que Lula apenas ascendió, desplazó al jefe del ejército porque era tonto? No, porque viene a romper un poco todo este armado, todo este tejido, ¿sí? Bueno, Isabel, en compañía de la esposa de los comandantes de las 3 Fuerzas Armadas, Videla, Macera y Fautario, la refugian de Guapo en la localidad de Ascochinga, provincia de Córdoba, y el Poder Ejecutivo recae sobre el singular y pintoresco ítalo argentino Luder. Como presidente del Senado pasó a ser presidente provisional de la República Argentina. Comienza así el periodo de un mes aproximadamente, durante el cual la presidencia será ejercida por quien en 1983 será candidato luego, peronista, en competencia, en contienda contra Raúl Alfonsín. Entre sus primeras medidas, fíjense que este muchacho fue el que se hizo cargo para hacer la previa del golpe de Estado. Y después casualmente es candidato por el peronismo en oposición a Alfonsín. Y Alfonsín todos sabemos que llegó por fuego electoral. Cómo se fue armando la trama de la entrega argentina, ¿no? Entre sus primeras medidas sobre los cargos vacantes en el gabinete, tras la renuncia lo rajó al ministro de Interior, que era el coronel Damasco, y al de Defensa también
Garrido, respectivamente. Ángel Robledo, otro de los turros que formaron parte de ese gabinete, es el nuevo ministro de Interior. Tomás Botero asume Defensa y Manuel Aroz Castex, que hasta entonces había sido integrante de la Suprema Corte de Justicia, ya empezaban a armar la trama, es designado canciller. Luego se entrevista Luder con Balbín, apenas asume la presidencia, el líder de UCR le pide adelantar las elecciones a fines de 1976, cosa que nunca ocurrió. Qué raro, ¿sí? El caso de Robledo es singular, es designado titular del Interior mientras participa de una transmisión, o sea, en el momento lo designa como ministro de Interior mientras participaba en una transmisión de Tiempo Nuevo, estaba dando gestos de lealtad a Bernardo Neusta y Mariano Grondona, precisamente. Robledo entró al programa como canciller y salió como ministro de Interior. El propio Robledo reconoce: me siento desconcertado, pero evidentemente me cambian totalmente los esquemas, incluso la vida, los esquemas mentales. He estado siempre al servicio del movimiento, mentira, y del gobierno, y me ha tocado algunas veces hacer esos pasos fugaces por determinada función. Claro, fugaces porque las traiciones en esa época eran efímeras, pero reiteradas, ¿sí? Por eso hablamos de lealtad. Y parece que es uno más. Veremos cuánto tiempo estoy en el Interior. El 20 Robledo viaja a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo hace como titular de Interior y canciller al mismo tiempo. Dado que Aroz Castex recién asume la Cancillería el 2 de octubre. Durante su encuentro en el Waldorf Astoria, el ministro argentino asegura que al secretario de Estado, Henry Kissinger, un amigo de la Argentina siempre, ¿no?, le asegura que la subversión no hace peligrar al gobierno. Esto fue publicado en Clarín el 25 y 29 de septiembre de 1975. También durante el interinato de Luder, hacia mediados de septiembre, se formaliza la división del bloque del Frejuli en la Cámara de Diputados entre verticalistas y antiverticalistas. Por su parte, vuelve al país también Héctor Cámpora. Algunas versiones señalan que el expresidente retorna a la Argentina para reencauzar a la juventud peronista. A pedido del gobierno se insiste en que el ministro Robledo ha realizado gestiones, pero las niega. Y el 24, Luder encabeza una reunión de gabinete con la presencia de los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas, general Videla, almirante Macera y brigadier Videla era teniente general, ¿sí?, y brigadier Fautario. El 5 de octubre el país se conmueve. Montoneros ataca al Regimiento de Infantería Monte 29 en Formosa, mueren unas 30 personas, en su mayoría guerrilleros. El accionar de la guerrilla se enmarca en la demencial política que en el último semestre de 1975 Montoneros pone en marcha para acelerar el proceso político, desatando un ataque total contra el aparato de seguridad del Estado. 2 días después, el ministro Robledo visita a Isabel Perón en la Cochinga, al parecer con el objeto de pedirle que extienda su licencia. Luego viaja a Luder con el mismo propósito, para que siga todo el tiempo que necesite, si es posible 1 año y medio más. Y el 8, titula Clarín, habrían sugerido postergar la licencia a fin de, al día siguiente, Isabel participa de una mesa por el 80 aniversario del nacimiento de Perón, realizada en la capilla de Cochinga. Mientras tanto, en Buenos Aires sesiona el Consejo Nacional del Partido Justicialista. Al término del encuentro, el secretario Manolo Torres de Loma de Zamora, un hombre de Dualde, afirma que Isabel reasume y hay un acto. La falta de unidad entre algunos sectores partidarios y el gobierno provisional encabezado por la dupla Luder-Robledo es evidente, pero el hecho institucional más relevante que tiene lugar durante la permanencia de Luder en la presidencia de la Nación, repito, el hecho institucional más relevante, más nauseabundo que tiene lugar durante la permanencia de Luder en la presidencia es dictado por los decretos 2770, 2771, 2772 y 75. Se extiende a todo el territorio nacional el alcance del decreto 261/75 que da intervención a las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional contra la lucha antisubversiva, ante el desborde de las fuerzas policiales, etcétera, etcétera. Digo, esto fue firmado por Luder. ¿Y cuántos muchachos más? Ahora veremos. Luego Luder escribió 20 años después, en el Congreso, los partidos opositores pedían mayor rigor para luchar contra la subversión.
¿sí? Esto es decir, los herederos de la Junta Consultiva Nacional que conducía a Isaac Rojas pedían que mataran todo lo que podían de la subversión. No solo el gobierno manejaba información sobre la indefensión de la policía, yo dicté el decreto, dice Luder, para aniquilar el accionar de la subversión, con el Congreso en función, es decir, decreto de aniquilación, no detención, proceso, etcétera, sino aniquilar. Aniquilar significa ejecutar directamente, ¿sí? Para aniquilar el accionar con el Congreso en funciones. Nadie pidió derogarlo ese decreto, de todas las fuerzas políticas en ese momento. Nadie fue a la justicia para plantear una queja. Era un decreto de un gobierno constitucional, digamos, ¿sí? Con una presidenta que le había metido una trompada a Cafiero y que además fue en cana, ascochinga, flanqueada y custodiada por las mujeres, por las esposas de los comandantes de las 3 Fuerzas Armadas. Es decir, las esposas iban ahí de decoración. Los que iban ahí eran oficiales de las 3 Fuerzas Armadas a custodiar a la presidenta para que den un paso ni siquiera al jardín, ¿sí? Estaba en cana, ¿sí? Fue detenida, desaparecida, ¿sí? Con entidades, y sabíamos dónde estaba. Era un decreto de un gobierno constitucional, decía Luder, mentira, a una situación de extrema gravedad. Tampoco, porque nunca hubo capacidad de sentarse con los compañeros y negociar cosas, ¿sí? Durante el juicio de las juntas en 1985, Luder, Cafiero y Rucauf, que fueron los que firmaron el decreto de aniquilación, ¿sí? Negaron que del dictado de los decretos 27, 70, 71 y 72 pueda desprenderse una autorización al aniquilamiento físico, ni para violar la ley, privar de la libertad a personas, ni para alterar el orden institucional mediante un golpe de Estado. Sin embargo, María Seoane y Vicente Muleiro, en su libro El dictador, en la página 465, demuestran lo contrario. ¿Sí? Carlos Rucauf, entonces, el titular del Ministerio de Trabajo, sostuvo una década más tarde, firmaría de nuevo ese decreto, porque la policía había sido superada y hay que ponerse en la realidad que vivíamos entonces. Había un accionar subversivo que atentaba realmente contra el conjunto de la ciudadanía. Y se habilitó a las Fuerzas Armadas a que luchen contra eso, contra el pueblo. Que luche contra el pueblo, ¿sí? No que cometan actos delictivos. A ver, el militar está acostumbrado, no sale a prevenir la acción de un delito. El militar está preparado para aniquilar, va al frente de batalla para matar al oponente. No está preparado para persuadir, decir, che, déjese de joder. No, el militar sale a matar, está entrenado, está formado para matar. ¿Tá? Es el único asesino que está habilitado legalmente, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando habla este hombre? Bueno, este hombre ya se definió un amante ahora debe estar con Milei, más o menos militando. Y dice, se habilitó a las Fuerzas Armadas a que luchen contra eso, no que cometan... Esto es un verso. Acá no está en discusión si había que acabar o no con el subversivo, decía, ¿no? Era lo mismo. Estamos todos de acuerdo en que había que terminar con la subversión. Los que piensan lo contrario, dice Rucauf, están imaginando otro tipo de país. Los que están en discusión aquí son los métodos empleados. Nadie habilitó a las Fuerzas Armadas para robar ni secuestrar. Bueno, si vos a los muchachos le decís vayan y combatan, lo que viene después sabemos que es catastrófico. Así que, en fin. También a principios de octubre el gobernador bonaerense Victorio Calabró realiza críticas declaraciones contra el gobierno nacional ante representantes de la prensa internacional, afirma que así no llegamos al 77, se había vaciado, se habla de vacío político, ¿no? Todos estos confabulados para poder preparar el golpe del 76, ¿sí? Finalmente, el 17 de octubre, resume Isabel, se celebra el Día de la Libertad, digamos, ponele, con un acto en Plaza de Mayo y un discurso de la presidenta de los balcones de la Casa de Gobierno. El martes 21 vuelve a presidir el gabinete de ministros, fracasa el intento de un sector del gobierno de extender la licencia de la presidenta hasta la finalización del periodo presidencial. La querían sacar de la cancha sí o sí. El peronismo y el país pagarán un alto costo por esta decisión que provocará pocos meses más tarde el pronunciamiento del 24 de marzo de 1976. 20 años después
del golpe de Estado, el infame Fernando de la Rúa, senador entonces, senador por las condiciones que tenía, era el delegado de Central Córdoba, del equipo cordobés, acá ante la AFA. Y Balbín, como era un cuadro político de gran puta, lo lleva como primer senador nacional. Al delegado de Instituto del equipo de fútbol cordobés ante la AFA, ¿sí? Reflexionó que hubiera podido evitar, aparte esposo de la hija de Basilio Pertinet, uno de los tipos que bombardeó Plaza de Mayo en el 16 de junio de 1955. Así se hubiera podido evitar el golpe si se producía la renuncia de Isabel después de la muerte de Perón, o poco después, en ocasión de su viaje. Ya estaban preparando un sistema de desinformación pública para decir Isabel era una tarada, ¿no? Esto no debería haber vuelto al poder porque fue para volver para nada, porque entonces yo lo que quiero señalar entonces, compañeros, digo, ¿por qué derrocaron a Isabel Perón el 24 de marzo del 76? Digo, los medios de comunicación que son tan capos, ¿por qué no hacen una entrevista a Isabel para que cuente una actora directa o actriz directa sobre qué fue el 24 de marzo del 76? Porque ahí tendríamos, digamos, de primera mano, de primera voz, una impresión directa sobre cuál fue el golpe, ¿no? Porque siendo la primera presidenta mujer de la Argentina y del mundo, con un aval electoral de 63,7%, por la cual fue votada la fórmula Perón-Perón, durante su gobierno se adoptaron y realizaron los siguientes actos soberanos de gobierno. Primero, nacionalización de las bocas de expendio de combustible. Todas las estaciones de servicio pasaron a ser YPF, ¿sí? Nacionalización de las agencias noticiosas extranjeras, por lo tanto no venían versos del exterior, para nada, ¿sí? Incorporaron al patrimonio nacional Canal 7 y 36 radioemisoras comerciales, de lo que formaron la red que hoy tenemos de Radio Nacional, ¿sí? Nacionalización de los canales de televisión 9, 11 y 13, ¿sí? Y hoy casualmente tenemos problemas con la televisión abierta. Nacionalizó la Panamericana de Televisión, la única convertidora de ciclaje de Sudamérica. Nacionalizó Editorial Codex. Sancionó la ley de sanciones penales a la subversión, incorporando la represión a la subversión económica, fundamentalmente. Pero la ley de sanciones penales, no aniquilación a través de las Fuerzas Armadas, ¿se entiende, no? La diferencia, ¿sí? Una cosa es que vos seas procesado penalmente por un delito de subversión, y otra cosa es que llegue un falcón verde, te levante la familia y desaparezcan todos. Incorporación incorporando la represión a la subversión económica, ¿no? Esto fue sancionó la ley de represión al narcotráfico. Subversión económica y narcotráfico son los elementos que detonaron, ¿sí? Suspensión al negociado que colocaba por 50 años la producción siderúrgica en manos de Brasil, la minera Sao Corumbaense, reunida de Brasil, declaró la nulidad de los contratos del Estado con ITT, Siemens, por mayores costos cobrados a Entel, empresa nacional de telecomunicaciones, suspendió el negociado de Ítalo que pretendía venderle la empresa al Estado, la que debido al tiempo transcurrido ya le pertenecía a la Nación. Esta es la 11ª medida, la número 11. La número 12 suspendió el negociado de valores internos y de bonos externos, como pasa hoy con las LELIC y toda la bosta que nosotros nos permanentemente drenamos recursos del producto del trabajo argentino al exterior a cambio de humo. Suspendió la medida número 13, suspendió el negociado del Banco Popular Argentino y otros más. La número 14 implementó el profesionalismo militar integrando a la Nación, proyecto del coronel Damasco y el general Luma Laplane, por lo cual no hubiera podido haber golpe de Estado. Número 15, sancionó la ley de nacionalización, por eso le dan salida a Vicente de Damasco y a Numa Laplane, ¿sí? A Numa Laplane, Estado Mayor Conjunto, y al coronel Damasco como ministro del Interior, ¿sí? Cuando asume Luder. 15, sancionó la ley de nacionalización de los depósitos bancarios y obviamente declaró la inconvertibilidad del peso con el dólar. El dólar no era convertible a partir de que los depósitos eran en moneda nacional. Entonces se acabó la convertibilidad con el dólar y pasó a prohibirse todo contrato de moneda extranjera dentro del territorio nacional. Los contratos dentro del territorio nacional se hacían en pesos y sujetos por diferendos a la justicia argentina. Eso se acabó, pasó a ser el dólar libre para concertar contratos y la jurisdicción
judicial en Nueva York, como pasó con el juez Griesa, ¿sí? Bueno, sancionó la ley de nacionalización de los depósitos bancarios, cuya anulación permitió el alevoso robo de todos los bancos en el 2001, equivalente a 193.000 millones de dólares. De la masa comercial bancaria, en peso contante y sonante, se llevaron 72.000 millones de dólares, y esto lo denunció el compañero Carlos Herr, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos. 16. Decretó el arresto del directorio de Bungibor por asistencia financiera, subvención económica. Sancionó la ley del Sistema Nacional de Integración de Salud. Sancionó la ley número 18 del contrato de trabajo 20.744, que todavía sigue vigente. 19. Proyectó la ley nacional de prensa. Antes no había ley de contrato de trabajo, ¿se entiende? Ahora que vamos a celebrar el 1 de mayo, antes no teníamos ley de contrato de trabajo. Isabel la sancionó. 20. No contrajo ningún empréstito. La deuda externa del 25 de mayo de 73, que llega al gobierno Perón e Isabel Perón, era de 11.670 millones, y el 24 de marzo de 76 llegó a ser de 5.189, casi la mitad, el 50% se amortizó de esa deuda externa. Millones de dólares entre controles y intereses pagos. La medida número 21 fue declarada prioritaria en toda la elección de autoridades nacionales, provinciales y municipales mediante el decreto ley 620 del 13 de febrero de 1976. La reunión de la Convención Constituyente, que decidiría la nueva Constitución Nacional, que organizaba el Estado Nacional Argentino en consonancia con las actuales necesidades de su pueblo y los supremos intereses de la patria, y así incorporaba el artículo 40 de la Constitución del 49, donde establece que los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, litio, de carbón y de gas y demás fuentes de energía y recursos son propiedades imprescriptibles y inalienables de la nación argentina, o sea, de todos los argentinos. La disposición número 22 realizó una semana de gabinete de gobierno en la Antártida. Durante una semana el gobierno del Gabinete Nacional se instaló en la Antártida, dándole a conocer al mundo y dejando sentado que el territorio pertenece a la nación argentina. Una nación argentina que está sentada sobre dos continentes, el sudamericano y el antártico. No vamos a la Antártida de visita, sino que es nuestro territorio, ¿sí? 23. Interceptó el armamento destinado a la guerrilla, enviado desde Gran Bretaña, 160.000 proyectiles consignados a la embajada británica y remitidos de contrabando en la carga de un buque, toneladas de armas con el mismo destino descubiertas en el avión de British Caledonian, contrabando de ametralladora marca Stirling, por nombrar solo los casos conocidos e interceptados. Están en los diarios de la época, Clarín sobre todo. 24. Pidió a la Cancillería el retiro del embajador inglés el 13 de enero del 76. La reacción del gobierno respondía a la decisión unilateral del Reino Unido de suspender las negociaciones sobre las Islas Malvinas, soberanía de las Islas Malvinas, que ya había firmado Perón 22 días antes de morirse. Las negociaciones de compartir, de que autoridades argentinas se constituyeran en las islas, y para tener un gobierno compartido con los británicos. ¿Tá? Y de enviar la misión Shackleton, ¿sí?, habiendo ordenado Isabel Perón el cañoneo de una nave británica el 4 de febrero de 76 por incursión en aguas territoriales argentinas. Esta nave fue averiada y hundida, ¿sí?, y su tripulación detenida en el puerto de Comodoro Rivadavia, ¿sí? Por eso, no hubo ningún gobierno que defendiera la soberanía hasta con acto bélico, ¿no? ¿Sí? Porque los ingleses entraron en aguas territoriales argentinas, se les pidió la detención, el barco no se detuvo y Isabel dio la orden de bombardear el barco y sacar la tripulación a salvo y hundirlo, ¿no? Pues le metió un cañonazo en la proa y chao, se acabó la historia. No podía navegar más, ¿sí? ¿Por qué Isabel hoy no visita la Argentina? Los compañeros de Inmigraciones me informaron que en la base de datos y el sistema tendrían prohibido el ingreso a su país, Argentina. Es posible que toda la mugre de mediocres que la rodea le oculte la verdad a su pueblo peronista. Es posible que los pusilánimes en ejercicio de gobierno que visitan y negocian con el capitalismo de mercado en la Fundación Mediterránea o en el Fondo Monetario Internacional violan en secreto los derechos humanos que en público defienden, ¿sí? Habría que indagar, investigar
por qué hasta lo impensable es posible en el manoseo al pueblo peronista, tal vez como a Haddad o el gato silvestre le fueron a chupar las medias a Francisco con preguntas llenas de inexactitudes. Sería de valor que puedan indagar en la principal actora damnificada cómo fue el golpe de marzo del 24 de marzo del 76. La jueza Rominda Servini le prohibió la salida del país a Pepín Rodríguez Simón, y Pepón, el Toto Caputo, salió y hasta financió el asesinato de Cristina. Y Pepín también se rajó y está disfrutando de otro lado del Río de la Plata, burlándose del pueblo argentino y de la justicia argentina, sin que nadie pueda someterlo a la justicia, ¿no? Y al mismo tiempo, con injusticia, le es prohibido ingresar al país a la presidenta derrocada por la última dictadura. Fíjate vos. Así que son cuestiones para ir peronizando este sábado y reflexionando, ¿no? Por donde pasa la historia real. La realidad, que es la única verdad. Hacemos una pausa y vamos al próximo tema musical, dedicado en este día a 1 de mayo, ¿no? Y la descamisada. Gracias, Chino. Voy a cantarles una milonga que por ella estuve silenciada 17 años. Estuve silenciada 17 años, que es La Descamisada, para todos ustedes y con todo mi corazón, recordando aquellos dos grandes señores que fue el general Perón y Eva Perón, ¿eh? Gracias. La mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las glorias del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. La mujer argentina del 17 de octubre, la que con gloria se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada, que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las glorias del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Muchísimas gracias. En mi nombre y en el de mis compañeros, encabezado por... Y un recuerdo en Caput del Papa Francisco. Pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial.
De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Que son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije de a 2, pero... ¿Eh? ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a 1? Ok. Mándanos un WhatsApp. 11 6516 4446. Ahora sí sabes si no nada. Basta uso nada. ¿Qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, ¿eh? Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 4446. Justicialismo peronista. La voz del pueblo de Perón. En Caput. Bueno, nuevamente nuestro tercer bloque de Justicialismo Peronista en este día de hoy, sábado 29, en víspera del 1 de mayo, donde celebramos y festejamos el Día del Trabajador. Bien, escuchamos, la descamisada de la compañera Nelly Omar, una querida compañera, una militante de toda la vida, que fuera también por ahí, pareja de Homero Mansi, la gran compañera, tenían ahí un noviado, noviecito y noviecita, hermosa, muy poética toda su trayectoria, una gran compañera y una gran artista, ¿no? Que llevó el tango peronista por muchos lados, por muchos lados. Así que vamos a escuchar un audio más sobre Perón, hablando un poco de la situación de este estado roto con respecto al hombre. A ver. Bueno, vamos a esperar un ratito. De paso, seguimos un poco con la editorial. Chino, avísame cuando tenés el audio en punta. ¿Sí? ¿Ahora? Ok. Un segundo. Es un MP3, ya te lo mando ahora. ¿Sí? Ahí va, ahí te fue. Todo bien, estamos entre compañeros, así que estamos trabajando en la radio. Así que nuestro público también comparte la vicisitud de estar haciendo un programa en vivo. Así que, y sacando, como siempre, el chino conejo de la galera. Vamos, escuchamos a Perón. Se ha destruido también, no se han destruido las casas, no se han destruido las fábricas, pero se ha destruido al hombre, que vale mucho más que las fábricas y que las casas y que todas las demás cuestiones que intervienen en la vida nacional. Esa destrucción es la que ha producido la atonía y la falta, digamos, de trabajo y de empeño, de unidad en el trabajo para poder llevar el país adelante. Por eso cada día que pasa la situación es peor. La solución de este problema, hay que ver qué problema es en la economía el que está produciendo todo este mal al país. El problema es básicamente un problema de descapitalización. El país ha sido descapitalizado. Primero, porque no ha trabajado lo suficiente. Segundo, porque las perturbaciones permanentes han impedido gran parte del trabajo que quería realizar. Y en tercer lugar, las negociaciones que se han realizado en el orden económico financiero que han permitido que desde el exterior nos descapitalizaran totalmente. Y cuando ya estábamos descapitalizados nos han comenzado a hacer préstamos abundantes que han llegado casi a 4.000 millones de dólares para asegurarse que durante 10 o 15 o 20 años más nos van a descapitalizar por ese camino. Frente a ese problema, la Argentina puede resolverlo de una sola manera.
trabajando. La descapitalización se corrige capitalizando al país. Y la capitalización no es nada más que trabajo acumulado. Es decir, es el ahorro del propio trabajo que se va acumulando que forma la capitalización. Mientras sigamos en este estado de cosas, la descapitalización seguirá adelante. Ya el país no tiene créditos, el país no tiene prestigio en el exterior, la confianza ha desaparecido, el factor psicológico interno e internacional va hundiéndolo cada vez más en su propio problema. ¿Qué se necesita hacer? Hay que poner al pueblo argentino a trabajar, como decían los alemanes, durante 24 horas si es posible. Realmente, general, ¿quién hace trabajar al pueblo argentino si el pueblo argentino ha perdido la fe? Muy bien, ahí está la solución. Hay que llevar al gobierno y hay que llegar allí con hombres que satisfagan ese deseo en dos aspectos. Primero, la gente que vaya a ser obedecida por el pueblo, que el pueblo tenga confianza en ellos y diga, nosotros para esto vamos a trabajar, primero. Y segundo, hombres que sean capaces de cambiar el sistema, porque el mal no está en la pobreza de la República Argentina, que es un país inmensamente rico, sino en el falso sistema que se ha adoptado, que ha permitido la descapitalización, el latrocinio en todas formas y la descomposición de nuestra economía. El fenómeno argentino es más bien un fenómeno de desequilibrio que de pobreza. Y en este estado roto de desequilibrio y de pobreza, que fue usurpado con sangre y terror por estas bestias de uniforme concedido por el pueblo que asesinaban, un uniforme concedido por el pueblo que asesinaban, no había tenido todo el peso de la ley con los gobiernos anteriores, y entonces en 1955 bombardearon, en 1956 fusilaron y constituyeron un sistema de garantías legales con todas las fuerzas políticas para condenar al peronismo, que se llamó Junta Consultiva Nacional, que fue la génesis del 41-61, que todavía sigue vigente hoy, porque para fundar un partido, compañero y compañera, no puedes usar el nombre de Perón ni su derivado. No puedes crear de vuelta el Partido Peronista o el Partido Peronista Femenino. ¿Por qué? Porque te lo prohíbe la ley de partidos políticos, imbuida en el decreto 41-61 de la Junta Consultiva Nacional. Y que sin que nunca hayan pagado por estos episodios, con estos crímenes cometidos contra la comunidad y legalizados por los líderes políticos antiperonistas. Y todos los gobiernos liberales y progresistas pseudo-democráticos posteriores a estas dictaduras les pareció que todo estaba bien. Y hoy nos manejamos con las leyes financieras y económicas impuestas por la dictadura de Videla, Agosti y Macera. Y la legislación sindical, por si alguno tiene dudas, dictada por la dictadura de Onganía. Y aún sigue proscripto el uso del nombre de Perón y sus derivados, como dije recién, para constituir o reeditar el Partido Peronista y el Partido Peronista Femenino, como lo indicó el decreto ley 4161, redactado por Alicia Moro de Justo, Américo Yoldi, Nicolás Repeto, y fíjense que también el papá de Mañeto, Julio Argentino Noble de Clarín, en la Junta Consultiva Nacional, cuando el 5 de marzo de 1956. Tenemos que ser exactos para saber dónde ubicarnos, y para justificar los hechos. Y cuando llegó el turno de Alfonsín, todos estábamos esperando que se pusiera en estado deliberativo la justicia, porque se había cometido el mayor pecado mortal. Los jueces habían jurado por el Estatuto de la Revolución de la dictadura militar, antes que por la Constitución Nacional. O sea, eran jueces viciados de derecho, ¿sí? Que habían asumido de hecho y no de derecho. Y este estado deliberativo para juzgar y remover y hasta encarcelar a estos delincuentes judiciales nunca pasó ni sucedió, sino que todo lo negociaron, es decir, negociaron el Estado argentino, al pueblo argentino, negociaron al pueblo argentino, negociaron el pueblo argentino. Los radicales se quedaron con la mayoría de los nombramientos de los jueces federales y al peronismo le dieron la mayoría de los jueces laborales, para que nadie protestara y se quedara todo como pareciera normal. Y entonces llegamos a quienes integraron la Suprema Corte de Justicia de hoy, que fueron jueces que ni siquiera atendieron los pedidos de habeas corpus para los sistemas de investigación locales y extranjeros de decenas de miles de personas desaparecidas.
y fueron ministros de la Suprema Corte de Justicia y obtuvieron la máxima investidura dentro del Poder Judicial. Esta es la causa y génesis del lawfare. Entonces, impuesto por la fuerza, hoy reemplazado por el terrorismo de Estado, de los medios hegemónicos de comunicación, del régimen de desinformación pública, es decir, los medios y las dictaduras comparten, los medios de comunicación y las dictaduras comparten, porque ¿qué diferencia hay entre la dictadura militar y esta dictadura judicial? A ver, ninguna. Y extendieron aquella misma doctrina de seguridad nacional con tanto genocidio cometido, y continuo y permanente, ¿no? Si no, preguntarle a Milagro Sales por qué sigue en cana. Dale, ¿sí? Por otro lado, aquellos que estaban en contra del Estado de justicia social establecido y por el último gobierno de Juan Perón, y que eran guerrilleros y que querían alterar el orden público que existía en ese momento, terminaron siendo legisladores de tiempo democrático. Y entonces, como nadie explica o termina pagando las culpas, si la comunidad lo digiere, lo asimila, lo incorpora, y de alguna manera lo va degustando lentamente como si fuera un placer. Va perdiendo en un analfabetismo sin precedentes, por eso celebro la escuela de justicialismo que pone en marcha Cristina, y la autodefensa de apreciar para distinguir, que el pueblo pueda capacitarse para apreciar, y apreciar para distinguir cuál es la dirección correcta para volver al Estado-Nación argentino que el pueblo necesita. Y entonces se van perdiendo referencias esenciales de qué cosa es la justicia, de cuál es el Estado real representativo del pueblo que elige y vota a sus candidatos. Y todo se comenzó a confundir y diluir de tal manera que ha cobrado una magnitud insólita y sostenible en tiempos futuros. Entonces se hace evidente y urgente la alfabetización política del pueblo. Celebro entonces la Escuela de Justicialistas nuevamente y que va a conducir el compañero Trota. Porque en cualquier turno electoral de los políticos no capacitados, cuando son gobierno y no pueden resolver las 4 acciones matemáticas de la política económica de nuestro país, es decir, sumar, restar, multiplicar y dividir, llaman a un economista formado en la escuela liberal de nuestras universidades extranjeras y entonces entregan a ese economista el poder de decisión, es decir, la conducción ejecutiva del gobierno. Lo hemos visto con Dromi, Cavallo, sobre Menem, pero también hemos visto cómo el Frente Grande, ¿sí?, el progresismo en su potencia, luego de abandonar a De la Rúa, se acerca a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner y trataban nuevamente de instalar a Roberto Dromi, pero que asesorara cómo realizar el camino inverso de la privatización de YPF, o sea, estatizar YPF, con el asesoramiento de Dromi, luego de haberla privatizado, teniendo como diputado preopinante al mismo Oscar Parrilli. Obviamente la iniciativa del Frente Grande quedó frustrada por el ánimo de principios y valores que jamás dejó en la vereda Néstor Kirchner cuando entró a la Casa Rosada, ¿no? Néstor evitó la trampa histórica de los saqueadores de la Argentina, donde el economista de turno aconseja al Poder Ejecutivo de turno y dice, che, mejor vamos por este camino, tratemos de hacer este tipo de política que no te estigmatice y no termines en cana dentro de un par de años. Así entonces aparecieron los que nadie vota, los Álvaro Alzogaray, que es el papá de este tarado que está en televisión, que es Carlos Malatón, es el papá, fue el discípulo, el hijo putativo de Alzogaray. Los Domingos Felipe Cavallo, los Machinea, los López Murphy, los Espert, los Melconian, etcétera. Tantos y tantos ministros de nuestra economía, de tu economía, que nadie votó, y que sirviendo al amo del imperio de turno, y no al pueblo, traicionaron a su patria, y que terminaron manejando el voto ciudadano, incluso a los propios dictadores en los turnos lamentables también antidemocráticos, ¿no? O sea, Domingo Felipe Cavallo fue presidente del Banco Central durante la última dictadura, ¿sí? Entonces, el Estado roto no es solo ver fracasar a las autoridades de nuestros gobiernos y de las culpas son solo de ellos, sino que fracasamos como sociedad y vemos que es necesario alfabetizar muy claramente a jóvenes y mayores. Y tenemos que preguntarnos entonces cuánto tiempo podemos seguir viviendo de esta manera, cuánto incluso tomamos distancia y logramos analizar la realidad como los discursos que ayer escuchamos inclusive con Cristina, ¿no? ¿Sí? O las conclusiones del Grupo de Puebla, con una descripción meridiana del Estado argentino y de la situación de la democracia en Argentina.
Y como si cada uno de nosotros no fuéramos partícipes de nuestra realidad, por un instante nada más, se imagina mirar todo desde un lugar diferente a este estado roto, y sin entender que somos responsables y culpables de la sociedad que integramos. Alcanzamos entonces a comprender, mirando todo desde una posición externa, todo lo que nos está pasando. Pero después nos zambullimos en las cuestiones de todos los días, los cortes de luz, los precios, etcétera, y volvemos a ser el hombre masa y la mujer masa, y volvemos a ser las personas comunes que finalmente no puede apreciar para distinguir para resolver, y resolver para decidir dónde meter el voto. Que debemos hacer con este estado roto, porque volvemos a ser dirigidos, no por aquellos que tienen mayores capacidades, sino que tienen mayores astucias para llegar a los lugares de poder. Porque si alguien puede resolver esta incógnita íntima y a la vez colectiva del pueblo argentino, rápidamente es estigmatizado y procesada, injuriada, sentenciada y proscripta, cuando no asesinada, si así se pudiera, como Cristina, porque no es gratis estar del lado del pueblo, y así lo atestiguan las familias de más de 30.000 desaparecidos. Cristina sigue porque la bala no salió. Y esa es la realidad, que es la única verdad. Hoy nos escandaliza, no nos escandaliza, ni reaccionamos y denunciamos por acto de sedición y traición a la patria frente a la denuncia de Sergio Chodos, que es el director representante en el directorio del Fondo Monetario Internacional por la Argentina y otros países de la región, un especialista muy confiable, ¿sí?, para varios países y calificado por el mismo Fondo Monetario Internacional, que es el director argentino ante el Fondo Monetario Internacional, FMI, y que representa también a otros, y que calificó de vendepatrias, es decir, de traidores a nuestra patria, a estos 3 economistas del gobierno anterior, que son sicarios, ¿sí?, que según dijo, les ha pedido y solicitado oficialmente a varios funcionarios del Fondo Monetario Internacional en relaciones oficiosas, que el mismo fondo también, y Chodos está haciendo realmente una investigación y una denuncia, denunciando a estos funcionarios que atendieron a estos basuras, y haga caer el acuerdo firmado por este gobierno hasta que asuma el nuevo gobierno, cuando el responsable del crédito y programa de asistencia fue originado y gestionado por estos mismos idiotas útiles, ¿sí?, con el propósito de generar un golpe de Estado mediante una corrida inflacionaria que desate un estallido social. Y que estos son traidores al Estado argentino, es decir, al pueblo argentino y a la patria. Los señores Hernán Lacunza, Guido D'Antleris y Alfonso Prat-Gay. Es decir, que existe una histórica tradición doctrinaria de la CIA, ¿sí?, y las oligarquías latinoamericanas en perseguir hasta asesinar a líderes y procesos nacionales y populares, y que no importan los costos humanos que sean necesarios, como ocurre en Perú, con Castillo, que está en Cana, como ocurre en muchos lugares donde van surgiendo este tipo de personajes. Y que comenzó con el golpe de Estado, en nuestro caso en 1955, y que comenzó con bombardeos el 16 de junio de 1955, con la participación directa de la CIA, y Richard Nixon, que era director de la CIA, especializado en la Guerra Fría, en asesinar a líderes populares en Latinoamérica, y que aquí, cerca de Mar del Plata, en el estuario del Río de la Plata, fondió el SS Missouri, un barco, un acorazado, la segunda nave en importancia de la Armada estadounidense, y cuando bombardearon el 16 de junio de 1955 a Plaza de Mayo, el Missouri bombardeó Mar del Plata, destruyendo el depósito de combustibles y un regimiento de ejército con sede en Mar del Plata, matando a 134 personas. Esta participación directa norteamericana, el Departamento de Estado norteamericano y los buques de guerra y la infantería naval de la Armada norteamericana, y que han invadido y asesinado líderes nacionales y populares en todo el mundo. Y puedo dar una lista extensa, desde Jorge Gaitán, candidato a presidente en Colombia, Omar Torrijos, cuyo avión explota en el aire, en fin, los intentos de asesinato de Fidel Castro. Podemos hacer una lista enorme de gente que fue realmente perseguida, asesinada, encarcelada, ¿sí?, gracias a la acción de la CIA.
Hay para poder seguir un poco más, tenemos temas más que tratar, el tiempo se nos hace cortito, así que vamos a dejarlo para en otro momento, pero quería fundamentalmente, compañeros, compartir con ustedes estas cuestiones que son importantes para poder también entender de qué se trata esta trama que a veces pareciera que no se puede entender, digamos, de dónde proviene. Y esta tradición doctrinaria de intervenir los gobiernos populares viene de la historia que la tenemos es la tradición de golpear las puertas del Departamento de Estado norteamericano o del Fondo Monetario Internacional en este caso para derrocar los gobiernos nacionales y populares. Cuando Domingo Perón en 1955 fue derrotado y expulsado al exilio herido y casi asesinado por Aramburu Rojas y la Junta Consultiva Nacional. Y digo la Junta Consultiva Nacional para ser concreto, ¿no? Porque no era solamente los militares, ¿sí? Trascendidos se complacían en señalar que el vicepresidente de facto, Isaac Rojas, ex oficial a las órdenes del presidente Perón, derrocado, y ahora vicepresidente de facto y presidente de la Junta Consultiva Nacional, era oficial militar apoyado por el director de la CIA, Richard Nixon, especializado en la Guerra Fría. Por eso Rojas era el más resuelto en asesinar a Perón y por eso impedir la partida de la cañonera Paraguay, debido a estar apoyado militarmente por Estados Unidos, que había fondeado una nave de guerra próxima al Río de la Plata, el USS Missouri, un acorazado de la clase Maine, que fue la segunda nave de la Armada de los Estados Unidos, y que en la jornada del bombardeo de Plaza de Mayo, el acorazado Missouri había bombardeado con cañonazos la ciudad de Mar del Plata, destruyendo un depósito de combustible, como dije recién, y un regimiento de ejército, ¿sí? La misión de Richard Nixon era asesinar a Perón, apoyando a Isaac Rojas, con un temperamento criminal que ponía a la Argentina y a los Estados Unidos en situación de enfrentamiento bélico con Paraguay y Brasil. Perón no estaba solamente siendo golpeado y derrocado por un golpe militar, sino por la inminente y cercanía de una invasión militar de los Estados Unidos, como ocurrió luego en Panamá, cuando derrocaron a Noriega por narcotraficante, como sucedió varias veces en Afganistán. Estas invasiones de Estados Unidos se repitieron en muchas partes del mundo. Yo creo que si hacemos una lista y la asociamos a la fecha que naciste, seguramente que el año que naciste está asociado a alguna invasión en algún país del mundo por los Estados Unidos, que son los gendarmes. Los gendarmes significa que los tipos controlan los países con la acción militar, ¿sí? Con el asesinato, la matanza, los vejámenes a la población, a las mujeres, a los chicos, en fin. Isaac Rojas sabía que fracasar era enfrentar el fusilamiento por traición a la patria, y según fuera advertido por oficiales de las otras tres Fuerzas Armadas, frente a tal abominable, por el temperamento de estar apoyado por una fuerza militar que pretendía invadir la Argentina para establecer un gobierno sí o sí, el gobierno en favor de Estados Unidos, y por el temperamento asesino que tenía la acción. Se resaltaba la serena hidalguía de los marinos paraguayos, cumpliendo órdenes de sus jefes militares, pero no había comprendido que la patria grande latinoamericana le había abierto sus brazos a uno de los estadistas de la liberación nacional latinoamericana, mientras que desde la izquierda y la derecha los dirigentes políticos argentinos odiaban a la revolución justicialista, a Evita por ser la máxima figura revolucionaria de esta región y del mundo, y a Perón, que siendo parte del pueblo en uniforme, ¿sí?, militar, había elegido la patria y no la entrega al imperialismo. Perón también no podía aceptar que la invasión bélica de una fuerza extranjera como Estados Unidos produjera miles de víctimas argentinas, compatriotas, ¿sí? Entonces, estaba cercado por una invasión militar extranjera y un golpe de Estado militar interno, ¿no? Tanto capitán de la fragata paraguaya César Cortese como hasta el último de sus subordinados, se mostraban dispuestos a defender el derecho de asilo y proteger a quien había confiado en ellos su vida y habiendo sido herido en una pierna al abordar la nave de guerra, sobre la cual podía observarse la tripulación completa armada, fuertemente armada y dispuesta, si llegaba el caso, a entrar en combate contra quien fuera antes de que entregar al asilado general Perón. La resolución del comandante César Cortés de hundir la nave, encallándola sobre el limo barroso del canal Mitre,
pero obstruyendo todo el tránsito por el Río de la Plata, parecía descartada como hipótesis, pero con el propósito de luchar hasta el último hombre y hasta el último cartucho, incluyendo Perón, si fuera preciso. Comprometió en eso, en efecto, el temple de la tripulación, sin excluir al refugiado tampoco, ¿no? En Madrid, el general Perón había referido los pormenores de la tensa resolución de los guaraníes, mientras aflojaban las válvulas que harían posible sumergir la obra muerta de la cañonera. Que la cañonera no era una lancha de excursión del Tigre, sino era una fragata de guerra, ¿no?, paraguaya. Se había resuelto no dejar a la vista más que los formidables cañones de la artillería de la nave, en tanto el resto de los roles y las armas quedaron distribuidas sin ninguna excepción en toda la tripulación. Ante la perspectiva límite del régimen de la dictadura del golpe de Estado, el presidente Alfredo Stroessner adopta una resolución capital, anuncia y adopta la decisión de viajar a Buenos Aires con hidroavión hasta la rada del puerto e instalarse a bordo de la cañonera junto a Juan Domingo Perón. Simultáneamente mantiene una comunicación y termina viniendo en el hidroavión con el primer mandatario de Brasil, Café Filo, que era el vicepresidente que había en ejercicio de la presidencia después del suicidio lamentable de Fulgencio Getúlio Vargas. También presionado por este amigo Richard Nixon y los cuadros de inteligencia británicos que lo llevaban al suicidio. Café Filo estaba, prácticamente furioso, y asiste con Stroessner para asistirlo a Perón. Y llegan con hidroavión al puerto de Buenos Aires. Y de ahí Perón es llevado al Paraguay, a Villarrica, en hidroavión, franqueado por los presidentes de Paraguay y de Brasil. Es decir, Estados Unidos le pone freno de mano a las intenciones de asesinar a Perón, porque si no tiene una causa de guerra con Paraguay y Brasil. ¿Sí? Esto fue el único motivo por el cual, además, Perón se vio obligado a salir del país y a irse a Paraguay, ¿no? Entendamos cuáles fueron los hechos para entender las consecuencias, ¿no es cierto? Para ver si en Buenos Aires estos traidores imperialistas decían atacarnos, como decía Café Filo, el presidente de Brasil, a los tres mandatarios juntos, ¿no? Al presidente de Argentina, al presidente de Brasil y al presidente de Paraguay. Si se produce un causus belli, decía Café Filo, asumiremos las responsabilidades que correspondan de entrar en guerra con Argentina por los dictadores Aramburu y Rojas y declarar la guerra también a los Estados Unidos. Quien ataque una nave de la Marina paraguaya en realidad pone en riesgo bélico la soberanía de este país y del Brasil, estando presentes los tres mandatarios en la nave, en la cañonera, y uno en calidad de asilado de los otros. Por lo que, Perón estaba en situación de asilado, de tener asilo político paraguayo y brasilero, porque estaban presentes los dos presidentes de Brasil y de Paraguay. Por lo que estamos encuadrados dentro de los alcances del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Así que la cosa se había podido muy tensa. Hoy no nos debemos escandalizar, ¿sí? Yo digo, primero, eterno reconocimiento a nuestros hermanos paraguayos y brasileños por defender a Perón, y desearles también un feliz 1 de mayo, este lunes que viene, fecha en que celebramos el Día de los Trabajadores, ¿no? Hoy no nos debe escandalizar, le mando también un gran cariño al compañero Yailton Andrade, dirigente de Petroleros de Bahía, que seguro nos estaba escuchando, y un feliz Día del Trabajador. Digo, hoy no nos debe escandalizar, después de escuchar este relato, la denuncia de Sergio Chodos, un especialista calificado sobre el Fondo Monetario Internacional, y con el propósito de generar estos animales también, junto con el Servicio de Inteligencia norteamericano, y dejarse de joder con Laura Richardson y con el embajador, como dice el hijo de Moyano, que es más peronista que muchos de nosotros, embajador Mark Stanley. Muchachos, separen la realidad de la ficción y apliquen la lógica pura y déjense de hablar boludeces. Es así de simple, ¿sí? ¿Tá? Y con el propósito de generar un golpe de Estado mediante una corrida inflacionaria que desate un estallido social, un colapso social. Y que estos traidores al Estado argentino y a la patria, Hernán Lacunza, Guido D'Andrelis y Alfonso Prat-Gay, ¿sí? Es decir, se confirma que existe una histórica tradición doctrinaria de la CIA y las oligarquías latinoamericanas en perseguir y hasta asesinar a los líderes y procesos nacionales y populares que no importa los costos humanos que sean necesarios. Como la vicepresidenta Francia
de Colombia. Yo me acuerdo que con Anita Fernández, la presidenta de la Asociación Radio Caput, hicimos una nota cuando estaba sitiado prácticamente los líderes populares, los movimientos populares en Cali, Colombia, y llegaron a tener la friolera de casi 225 compañeros asesinados. Y los tipos cortaban la luz en Cali y con francotiradores ubicados en edificios estratégicos mataban 2 o 3 pibes por día de un tiro en la cabeza, ¿no? Con fusil. Y las chicas que nosotros entrevistamos con Anita en ese momento estaban con una mochila arriba del hombro, cambiando de casa cada 48 horas, cada 24 horas, para que no puedan ser capturadas. Esta realidad latinoamericana, la oligarquía sin concomitancia con la CIA. Y estos idiotas útiles como Lacunza, Dandrelis y Pratgay que se prestan. O sea, estamos hablando 1923, siglo XXI, compañeros. Como si hubiera pasado recién. Hubiera pasado por acá Richard Nixon en 1955, levantando. Yo tengo las fotos ahí, cuando puedas, Chino, se las podemos publicar en el sitio, te las paso, porque es impresionante ver. Hoy no hablamos del Tren Blanco de Santa Cruz, pero en el próximo programa vamos a hablar de cómo inaugura el narcotráfico en Rosario, nada menos que Emilio Macera. Esto también hay que ponerlo a la luz. Por eso digo que los compañeros que están en el tema, que tienen la forma de demostrar las implicancias de la Andrágueta Calabresa con el narcotráfico que inaugura la dictadura militar, que produjo más de 30.000 desaparecidos en Argentina. Esto, compañeros, está manchado de sangre negra, de basura inmunda, que nos volvió a hundir como país, que nos rompió la economía y después nos metió en un sistema de mafia transnacional de crimen organizado, ¿sí? O sea, esto no fue obra de la casualidad. Por eso es muy importante analizar los hechos para poder sacar conclusiones correctas, ¿no es cierto? Así que, volviendo a lo que vamos a celebrar el día, cambiando un poco el clima también del programa, lo que vamos a celebrar el día lunes, compañeros, bueno, les deseo a todos un grato y feliz Día del Trabajador, que celebremos en familia, y si podemos hacer alguna reunión con otros compañeros en los gremios, en los espacios políticos de militancia también, estar presente, también analizar cómo este Estado se puede reconstruir a través de un valor importante que es el trabajo acumulado, recapitalizar al hombre, al ser humano psicológica y espiritualmente, y a la mujer, ¿sí? Pero además al municipio, a la familia, al municipio, a la provincia, a la nación, a través de acumular trabajo. Y dejarnos de joder porque la solución la tenemos en las manos. Es decir, crear empresas municipales no está prohibido, ni está castigado, ni hasta ahora yo escuché que Francisco dijera que es un pecado capital. Crear empresas municipales, crear trabajo, sociedad de economía mixta con los trabajadores en accionariados obreros. No es tan difícil, porque más competente que el Estado no existe nada, No en materia económica no existe algo más poderoso y competente que el Estado para emitir crédito de producción. Y entonces emitir por contrapartida real en producción. No es inflacionario, Es inflacionario cuando ese escolazo, como durante la pandemia, donde se destinaron 836.000 millones de pesos, terminaron comprando títulos de deuda, para después vendérselos al Mercado Central, al Banco Central de la República Argentina. Así que no es tan difícil volver a capitalizar nuestro país a través de trabajo acumulado, ¿sí? Bien remunerado, desde luego, y que le permita, como dice Lula en Brasil, que la familia pueda desayunar, almorzar y cenar en casa, sin tener que apelar a ninguna. Y Brasil, miren que es mucho más difícil, son más de 200 millones de personas, y con el plan Bolsa Comida, que representa unos 1.300, 1.400 reales, acordate que en Brasil con 300, 400 reales alquilás una casa. Entonces el programa Bolsa Comida, que arranca en 600 y te va generando adicionales por hijo y compañía, termina casi unos 1.400, una familia tipo de 3 o 4 hijos. ¿Tá? Y con eso la familia vuelve a, como dice eso, hasta tomar el café, o sea, el desayuno, el almuerzo y la cena en casa, ¿no? O café, almorzar y jantar, dice eso, cenar en casa. Y eso es importante, porque ¿saben qué?
es un elemento, una visión, un objeto doctrinario que el pueblo debe seguir y se identifica rápidamente, ¿no? Porque es importante que el pueblo pueda tener una identidad que seguir. Por eso rogamos que rápidamente se encuentren los medios de poder establecer una conducción política orgánica, levantar un programa, ¿sí? una bandera en torno a la cual el pueblo se reúna para poder volver nuevamente a la lucha, no a la lucha, digo, al trabajar, a través del trabajo acumulado, poder nuevamente tener una patria económicamente libre, políticamente soberana y socialmente justa. Independencia económica, soberanía política y justicia social. Esto fue obra del trabajo acumulado del pueblo trabajador argentino. Por eso, este lunes, feliz Día del Trabajador, un gran abrazo a todos de todo corazón, me despido, Omar Seijo. Estos fueron Justicialismo Peronista, viva la patria, viva la patria, viva Perón, y viva nuestro proyecto nacional y popular que es la Revolución Justicialista. Gracias, Chino, por la operación, salió todo lindo, un día más de laburo, como siempre, como cada sábado, así que gracias a todos, un abrazo de todo corazón. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. En Caput pasan cosas. Estamos con Leopoldo Moró. Yo creo que Cristina tiene la estatura de estadista suficiente como para afrontar los problemas que va a tener que encarar la Argentina, que van a ser complejos, y hacerle entender que ella tiene que ser la bandera. Florencia Sentú. Yo estoy convencida que Cristina es la esperanza que tiene nuestro pueblo, de los que la amamos y de los que no la aman, pero es la esperanza de que este país pueda ser mejor. Alicia Castro. Creo que sí, y en especial si discutiera y presentara un programa de reparación y un programa de reconstrucción nacional. Cintia Ottaviano. ¿Por qué queremos que sea nuestra presidenta? Porque con ella estábamos mejor. El pueblo tiene todo el derecho de ir a decirle, consideramos que usted es nuestra candidata. Radio Caput. Porque es la única que representa la voluntad popular de volver a una Argentina con soberanía comunicacional, soberanía política, económica, alimentaria y jurídica. Esas cosas. Noticias. La Justicia Federal investiga una amenaza que recibió por WhatsApp el hijo del presidente. Cuídate, vos vas a ser boom. Fue el mensaje que recibió Tani Fernández en su teléfono personal. Alberto Fernández hizo la denuncia en una sede policial donde se notificó al juzgado federal de turno a